Estamos en nuestra serie Cuando Dios es primero. Y en esta serie estamos aprendiendo cómo debemos dar al Señor lo mejor de nosotros, nuestro tiempo, de nuestro talento, de nuestro tesoro. Hoy vamos a compartir una parte que a algunos asusta, no deja de ofender a otros, pero es bíblico. Y es hablar sobre nuestros diezmos y ofrendas. ¿Cómo debemos presentar nuestros diezmos y ofrendas? ¿Cómo debemos de presentar los diezmos al Señor? Y hoy no voy a referirme tanto a las ofrendas. Voy a hablar sobre los diezmos propiamente. Y esto como parte de esta serie que estamos llevando de Cuando Dios es primero. El propósito de Dios es siempre bendecir a su pueblo. No cabe duda que juntamente con el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, hay otras bendiciones que nos alcanzan. Es obvio que la principal razón por la que Jesús fue a la cruz del Calvario no fue necesariamente para darnos cosas materiales. Es obvio que la razón principal de Jesús ir a la cruz es para redimir los pecados de nuestra vida, acercarnos a Dios en una relación personal con Él y por la eternidad. Pero también como parte de nuestra relación con Dios, Él ha prometido bendecirnos con añadiduras. Jesús lo dijo de esta manera en Juan capítulo 6, verso 33. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a venir por añadidura. ¿Y cuáles son esas demás cosas? Después de el pan de cada día, después del techo, después del abrigo, el resto de cosas que vienen son añadiduras que el Señor nos da. Entonces, no cabe duda que el deseo de Dios principalmente es acercarnos a Él, redimir la vida nuestra de los pecados que teníamos, pero juntamente con esas bendiciones o esa bendición principal, hay otras bendiciones que vienen como parte de nuestra relación personal con Dios. Por supuesto que no debemos de perseguir esa relación con Dios por el interés de las cosas materiales o de las bendiciones extras que el Señor nos da. Por ejemplo, le puedo poner un ejemplo en mi caso. Por ejemplo, el año pasado, el Señor bendijo a mi esposa, a mis hijos y a mí, incluyendo al hermano Dayton y Martita. Nos bendijeron con un viaje a conocer los hermanos allá en Tennessee y las iglesias. Nosotros no teníamos el recurso para decir que vamos a comprar todos esos boletos y vamos a hacer ese viaje. No lo teníamos. No fuimos a pedirles a ellos, hermanos, nos quieren regalar boletos y hotel y comida y nos quieren llevar. Vinieron un día y dijeron, hermanos, queremos bendecirlos, queremos que vengan con nosotros y pasen un tiempo allá, un par de días con nosotros. Y nos llevaron, nos invitaron. Esas son añadiduras, esas son bendiciones que uno no está esperando. ¿Cuántos de ustedes han recibido una bendición que usted no esperaba, pero que el Señor te sorprendió con ella? A veces pueden ser hijos. No los esperabas, pero el Señor te bendijo con un hijo. Nos pasó a nosotros, mi esposa y a mí. Me estoy explicando, hermano. No es que estamos detrás de Dios por el interés de que Él nos dé cosas. Vamos en pos de Él porque lo amamos, porque Él es nuestra mayor necesidad. Y como producto de esa relación personal que tenemos con Él, Él nos bendice. Ahora, Dios no nos bendice porque nos portamos mal o porque nos portamos bien. Dios nos bendice porque le obedecemos. La obediencia es lo primordial. Dios nos bendice porque Él nos ve que le obedecemos.
La Biblia es clara. Si obedeces, te va a ir bien. Si desobedeces, te va a ir mal. Y como parte de la obediencia, el Señor nos enseña en las Escrituras que nosotros debemos de diezmar. Y ahora sí, voy a hablar o referirme de nuestras finanzas. De cómo debemos nosotros de diezmar de nuestras finanzas. Y una de las razones principales por las que debemos nosotros de practicar, obedecer el diezmo, es precisamente porque queremos honrarlo a Él, porque queremos obedecerlo. Yo no creo que sea correcto, no creo que sea santo el hecho de que nosotros demos de nuestras finanzas a Dios a cambio de que Él nos dé algo. Por eso usted no escucha aquí, en esta casa, en algún momento no escucha decir que, hermanos, dé 10 y el Señor te va a dar 1000. Porque Dios no funciona de esa manera. De tanto y el Señor se lo va a devolver. No. Si tenemos esa motivación, estamos equivocados. Por eso usted no nos oye aquí decir de esa forma que de tanto y el Señor te va a dar más. Entonces dice, bueno, voy a sacar cuenta. ¿Quiere decir que si le doy 1000 a Dios, Él me va a regresar 10,000? Sí. Entonces si doy 2 o 3 o 5, ok, entonces voy a dar todo esto porque yo sé que Dios me va a devolver todo esto. No funciona así. No funciona así. ¿Cómo funciona? Es lo que vamos a ver esta mañana. ¿Cómo presentamos los diezmos al Señor? En otra parte de esta serie vamos a hablar sobre las ofrendas, porque debemos de saber cómo es que funcionan las ofrendas y cómo es que funciona el diezmo, y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo presentar los diezmos al Señor? Vaya a Deuteronomio capítulo número 26. Y en Deuteronomio capítulo 26 vamos a encontrar varios principios, varios puntos importantes que nos van a ayudar a captar mejor el punto del diezmo. Lo primero que vamos a mencionar sobre cómo presentar los diezmos es lo siguiente. Vamos ahí. Número 1, lo importante de cómo presentar los diezmos es la actitud ¿de qué cosa? Del corazón. Eso es la actitud. Hablando de ofrendas, el apóstol Pablo dijo que no demos por obligación o por necesidad, porque el Señor ama al dador alegre. En cuanto a nuestro diezmo también es importante que todos comprendamos, sepamos, tengamos ese conocimiento. El conocimiento de esa verdad es que lo más importante para Dios es la actitud del corazón. Dios no está impresionado por la cantidad, porque es obvio, algunos por nuestros ingresos o la cantidad de ingresos que tenemos, pues nuestro diezmo es diferente al de otro hermano. Pero en ningún momento Dios dice, mira, este trajo un diezmo muy hermoso. Hoy a ese sí que voy a bendecir porque él me cae bien. Él sí, mira, trae buen diezmo. Y otro hermano trae un diezmo y de acuerdo a su ingreso posiblemente no sea tan numeroso como el de otra persona. Entonces él trae su diezmo, pero su diezmo no es tan numeroso, por decirlo de esa manera. Entonces, ¿cómo funciona? Dios no dice, mira, este trajo más. Y entonces le dice a sus ángeles, ¿saben qué? A este, échenle 5 panas más de bendición. Señor, y este, mira, ese trajo un diezmo, échenle en 2 cucharadas. No, Dios no funciona así. Entonces, ¿cómo funciona? Lo que Dios ve es la actitud del corazón. Dios no está impresionado por lo poco que traemos o lo mucho que traemos. Lo que lo honra a Él es la actitud de nuestro corazón. Y la actitud de nuestro corazón debe ser de obediencia. Señor, hago esto en obediencia a tu palabra porque tu palabra me enseña esto. Y en la medida que yo soy obediente, tú me bendices.
Al final la bendición que recibimos no es tanto porque diezmamos, sino porque obedecimos diezmar. ¿Me estoy explicando? Entonces, eso es sumamente importante. Es la actitud del corazón. Un ejemplo en que Jesús nos enseña, aquella viuda que dio todo lo que tenía. Y Jesús dijo, esta mujer dio más que todos los demás. Ahora, el sentido común nos dice que es absurdo lo que Jesús está diciendo. ¿Cómo aquella mujer que echó 3 monedas de 10 centavos pudo haber dado más que aquel que trajo un cheque muy numeroso? Jesús, ¿no sabes contar? Pero Jesús no está viendo la cantidad. Lo que Jesús está viendo es la actitud del corazón. Con nuestro diezmo ocurre igual. Cuando usted y yo en nuestra casa preparamos el sobre, el diezmo, lo depositamos y Dios ve la alegría de nuestro corazón, la gratitud, la obediencia de nuestro corazón, y Dios dice, mira, mi hijo está entusiasmado, está animado, está creyendo y está obedeciendo, me está honrando. Lo primero que hizo fue apartar lo que me pertenece a mí, me está dando el primer lugar en su finanza. Entonces Dios está listo a bendecirte por la obediencia. Ahora voy a decir una cosa. La bendición comienza a fluir no hasta el domingo que usted la trae aquí en la iglesia o el miércoles. ¿Sabe cuándo comienza a operar la bendición? Cuando en su corazón usted ya dispuso honrar al Señor. Un hermano me preguntó el otro día, pastor, fíjese que yo diezmo y yo sí, yo lo aparto, pero ahí lo ando en la cartera. Yo le digo, hermano, eso ya no es suyo. Está bien que lo tenga en casa, pero ya no lo ande con usted. Porque en la calle se va a querer comer un raspado. Entonces pues, puede ser tentado a comprar una bolsa de mango. No, eso ya no es suyo, apártelo. Pero recuerde esto, la actitud del corazón es lo importante para Dios. Y aquí quiero insertar a los jóvenes que están aquí. Algunos jóvenes a veces me han preguntado, pastor, mire, yo no tengo un salario, pero mi papá me da una mesada o me da algo. ¿Puedo diezmar de eso? Perfectamente. Un mito sobre el diezmar es que dicen que el único que puede diezmar es el que tiene trabajo. Y la Biblia dice que no es así. La Biblia dice que de todo lo que recibiéremos, el diezmo apartaremos para el Señor. Es decir, no porque usted no tenga un trabajo, no porque usted no tiene un ingreso fijo, pero en la medida cuando recibes un ingreso, lo primero que debes de pensar es en honrar a Dios con tu diezmo. Solo alguien dijo amén. Bueno, está bien. Entonces lo importante es la actitud del corazón. Ay, pastor, es que yo no diezmo porque a mí me da pena. Voy a poner solo ese. Eso, mire, ese no es su problema. Eso no es asunto suyo. Lo que Dios está viendo, esperando ver en su vida, es la actitud de su corazón. Eso es lo más importante. Número 2, segunda lección. Bueno, por favor regresa a la primera. Regresa a la primera. Sobre esto necesito decir que necesitamos adorar a Dios en el dar. Es decir, que cuando lo que importa es la actitud del corazón, quiere decir que lo que hacemos es adorar a Dios en el dar. No es un asunto de echar algo en el recipiente cuando pasa. Necesitamos presentar al Señor lo que traemos en fe y en adoración. Hay congregaciones donde, yo nací en una congregación donde había un alfolí, una vara así bien larga y en el extremo un alfolí, una bolsita. Y había un diácono ahí donde yo nací, en el Señor. Entonces los diáconos iban con el alfolí y a cada uno le ponían enfrente. Y había un hermano que cuando la gente no diezmaba, el hermano, échele. Y no se movía hasta que, entonces tú, así como voluntariamente, pues tenías que dar algo, ¿verdad? No se movía hasta que, ¿verdad? Entonces imagínense, no se trata de poner algo ahí en el recipiente, se trata de que adoramos. Por eso, cuando venimos al tiempo aquí, cuando levantamos ofrendas, diezmos, semillas, pasos de fe, etcétera, usted nos oye decir que vamos a adorar a Dios. No estamos cantando, pero estamos adorando. Porque el darle a Dios es un acto de adoración. Por eso, desde nuestro principio,
hemos omitido eso de que, ok, hermano, para mientras levantamos las ofrendas, va a pasar un hermano a cantarnos un especial para mientras. El tiempo de recibir ofrendas y diezmos no es un para mientras, es un acto de adoración. Y debemos de pasar no así como a regañadientes, debemos de pasar con gratitud en nuestro corazón y una actitud de adorar al Señor, porque es un acto de adoración. Número 2, ahora sí, vamos al número 2. Debemos tomar el diezmo y traerlo al lugar que Dios haya escogido para poner ahí su nombre. En otras palabras, debe ser una iglesia que tiene la aprobación de Dios. Y en esto quiero explicar lo siguiente. No debemos poner los diezmos en cualquier parte, pero en donde se predique la palabra de Dios, donde hay frutos, donde Dios nos ha llamado o donde Él nos ha plantado, es donde debemos de dar nuestro diezmo. A veces habemos creyentes que mandamos una ofrenda a nuestra casa, pero mandamos el diezmo a un ministerio. Dice el pasaje que vamos a leer, les invito a ir conmigo, Deuteronomio capítulo 26. Vamos a leer la primera parte. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión y la conquistes y te establezcas en ella, coloca una parte de las primicias de cada cosecha en una canasta y llévala al lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que en su nombre sea honrado. Preséntate al sacerdote que esté a cargo en este momento y dile: con esta ofrenda reconozco ante el Señor su Dios que he entrado en la tierra que Él juró a nuestros antepasados que nos daría. Entonces el sacerdote tomará la canasta de tus manos y la colocará frente al altar del Señor tu Dios. En la presencia del Señor tu Dios tendrás que decir u orar. Tendrás que hacer esta oración o decirlo. Mi antepasado Jacob era un arameo errante que fue a vivir como extranjero a Egipto. Su familia era poco numerosa cuando llegó, pero en Egipto creció hasta volverse una nación grande y poderosa. Cuando los egipcios nos oprimieron y nos humillaron al hacernos sus esclavos, nosotros clamamos al Señor, Dios de nuestros antepasados. Él oyó nuestro clamor y vio las privaciones, el trabajo pesado y la opresión que pasábamos. Verso 8, y así el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo poderoso, con terror aplastante y con señales milagrosas y con maravillas. Nos trajo hasta este lugar y nos dio esta tierra donde fluyen la leche y la miel. Y ahora, oh Señor, te traigo las primicias de las cosechas que me has dado de la tierra. Luego coloca las primicias ante el Señor tu Dios y póstrate ante Él en adoración. Después podrás irte y celebrar por todas las cosas buenas que el Señor tu Dios te haya dado a ti y a los de tu casa. No te olvides de incluir en esta celebración a los levitas y a los extranjeros que vivan en medio de ti. Cada 3 años tienes que ofrecer un diezmo especial de tus cosechas. Este año del diezmo especial, todos los diezmos serán para los levitas, los extranjeros, los huérfanos y las viudas, para que tengan suficiente comida en tus ciudades. Entonces, en la presencia del Señor tu Dios, tendrás que declarar: tomé la ofrenda sagrada de mi hogar y se la entregué a los levitas, a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas, tal como me lo ordenaste. No desobedecí ni olvidé ninguno de tus mandatos. No comí nada de esta ofrenda mientras estuve de luto. No la toqué cuando estuve ceremonialmente impuro. No ofrecí ninguna porción a los muertos. Obedecí al Señor mi Dios e hice todo lo que me ordenaste. Verso 15, ahora mira desde tu morada en el cielo y bendice a tu pueblo Israel y a esta tierra que juraste a nuestros antepasados que nos darías, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Nos vamos a detener ahí en esta parte del capítulo. Entonces, lo segundo que debemos aprender es que debemos de traer al lugar que Dios ha escogido. En este caso, debemos de tomar el diezmo y traerlo al lugar donde el Señor ha establecido poner su nombre. En Israel, el pueblo debía de traer el diezmo al templo. No podía ser en cualquier otro lugar. Tenía que ser en el templo o el lugar donde Dios había designado poner ahí su nombre. Unas veces lo hizo en Silo, otras veces lo hizo en Betel, otras veces lo hizo en Jerusalén. Finalmente terminó en Jerusalén. Es decir, el lugar donde se adoraba al Señor.
De manera que cada uno de nosotros debemos de traer nuestro diezmo a este lugar, en este caso, esta casa. Si usted es parte de esta casa, si usted está plantado aquí en esta congregación, si usted ha abrazado la visión de esta casa, entonces usted debe de traer su diezmo aquí, a este lugar escogido donde Dios lo escogió, valga la redundancia, para poner ahí su nombre. Es decir, debemos de traerlo al lugar donde nosotros estamos siendo nutridos o congregados. Eso es importante. No podemos llevar el diezmo de lugar en lugar, hoy lo mando para allá, otro día lo mando para allá. No, debemos de honrar al Señor trayendo el diezmo al lugar donde estamos plantados. Número 3, otro punto que nos enseña sobre cómo presentar nuestro diezmo. Cada uno de nosotros es llamado a una iglesia local y es ahí donde debemos llevar los diezmos. No llevemos los diezmos a ningún otro lugar, sino a aquella iglesia donde está siendo alimentado. Por eso dice ahí, lleve los diezmos a la iglesia donde esté siendo alimentado. Podemos apoyar con ofrendas a otros ministerios, pero nuestro diezmo le pertenece a la iglesia local donde nos congregamos. Yo he dicho, por ejemplo, que si usted va a comer a un restaurante, usted no come en ese restaurante, pero va a pagar la cuenta de lo que comió al restaurante de enfrente. Aparte que no lo van a dejar salir, ¿verdad? Pero, o sea, usted no come, bueno, gracias, qué rica comida la que nos sirvieron hoy. Fueron muy amables, gracias por atenderme, etcétera, etcétera, alimentar, saciar mi necesidad, me siento bien, me siento nutrido, etcétera. Gracias, Señor le bendiga y nos vemos. ¿Y dónde va? Voy a pagar allá enfrente. No, va a decir el capitán de los meseros y los servidores ahí. No, usted tiene que pagar aquí. Entonces, si usted está siendo alimentado aquí, si usted está siendo nutrido aquí, si está siendo cuidado aquí, es aquí donde usted debe de traer sus diezmos. No, es que se los voy a mandar allá a mi abuelita, a la iglesia donde va mi abuelita, porque ellos sí tienen necesidad. Bueno, usted puede mandar una ofrenda si quiere, pero lo que le pertenece al Señor, usted y yo debemos de traerlo a nuestra casa. Yo he estado en congregaciones donde el Señor me ha permitido ministrar y ha habido tiempos cuando yo he recibido una ofrenda de esa iglesia donde fui a ministrar, por ejemplo, y lo primero que yo hago es apartar mi diezmo. Pero yo no lo dejo en esa iglesia donde yo fui a ministrar, yo lo traigo aquí a mi casa. Yo lo deposito aquí en mi casa, porque esta es mi casa. Entonces es muy importante traer el diezmo a la iglesia donde está siendo alimentado. Eso era lo que decía el mandato al pueblo de Israel. Trae tu diezmo al lugar donde sabes que está el nombre del Señor, donde Dios te ha bendecido y en este caso donde el Señor te ha plantado. No esté pagando su diezmo en otra iglesia o en otro ministerio. No, pastor, es que mire que hay un ministerio que está empezando y necesita. Bueno, recuerde una cosa, que si usted quiere, lo que quiere es actuar en obediencia y con una actitud correcta para el Señor, lo correcto es traerlo aquí a la casa donde usted está siendo alimentado y enviar una ofrenda. Algunos hermanos que mandan una ofrenda al canal de televisión, a la emisora y para allá y al ministerio y olvidan su casa. No podemos olvidar nuestra casa. Es aquí donde tenemos que pagar, porque aquí estamos siendo alimentados. Amén. Aquí es donde recibimos. No, es que mire que iba a esa iglesia, pero todavía amando el diezmo allá. No, es aquí, esa es su casa. Si ya se estableció, si ya se fundó aquí, debe de hacerlo. Si está siendo alimentado aquí, debe de traer su diezmo aquí a la casa. Por eso decía aquí el pasaje, lleva el diezmo al lugar que el Señor escogiere poner su nombre. Número 4. También debe traer los diezmos al ministro local de la iglesia. Porque cuando traemos los diezmos al alfolí o al granero, porque realmente la palabra alfolí significa granero, lo presentamos delante del Señor Jesucristo. Entonces dice el pasaje, cuando vayas a traer el diezmo, lo vas a presentar al sacerdote que esté de turno. Hay congregaciones donde el pastor recibe los diezmos de la congregación, es decir, la congregación
se sostiene con las ofrendas, pero los diezmos son del pastor. En este caso, aquí con nosotros, en esta casa, en Mundo de Fe, los diezmos no son míos. O sea, los diezmos que usted trae aquí a la iglesia, no es que me los dan a mí, yo no los recibo. Yo recibo un sostenimiento por ser un siervo aquí en esta casa, por ser el pastor de esta iglesia, pero los diezmos no me los dan a mí. No es que, bueno, los diezmos son para el pastor, apártenlo, todos son para él. No. Cuando usted trae los diezmos, los trae delante de mí. Por eso mi esposa y yo generalmente oramos en este tiempo, porque usted los está trayendo aquí al pastor, en este caso, por decirlo de esta manera, al sacerdote. En el Antiguo Testamento la gente iba con el sacerdote que estaba de turno y le daba el diezmo, lo presentaba al sacerdote. En el Antiguo Testamento tampoco el diezmo era del pastor o del sacerdote. El sacerdote sí tenía el derecho o la bendición de tomar de eso que traía el pueblo, que en ese entonces mucho de eso eran ofrendas de animales. Por ejemplo, traía a alguien un corderito como su ofrenda o su diezmo o su primicia, eso lo sacrificaban. Entonces el sacerdote tenía, o el levita tenían un garfio y lo metían ahí en la olla donde estaban cociendo todo, y lo que saliera, eso era para la comida del sacerdote o del levita. La Biblia dice que no le pondremos bozal al buey que tría. Pablo dice, el Señor no dio esta ordenanza por causa del buey. Lo dijo que los que sirven en la obra de Dios deben de ser sostenidos por la obra de Dios. Entonces, a veces, por eso yo sé que este tema del diezmo a veces es un poco quisquilloso, porque hay gente que dice, ay, mire, yo no sé si el diezmo lo está agarrando el pastor, todos son para el pastor, ¿y por qué el pastor toma? Porque el obrero es digno de su salario, dice la Biblia. Pablo lo dijo de esta manera: ¿quién planta una viña y no come uvas del viñedo? ¿Quién tiene un rebaño y no toma de la leche o de la lana que da la oveja? Pero aclaro, diezmos aquí, en Mundo de Fe, la red Mundo de Fe, nuestras iglesias, los pastores somos sostenidos de los ingresos que vienen a la iglesia, pero no tomamos, todos los diezmos son para nosotros. Entonces hay gente, yo recuerdo un hermano, y lo bendigo donde está porque todavía vive ese hermano. Dijo un día al diácono, que en esa iglesia nosotros teníamos diáconos, y él dijo al diácono, mire hermano, yo no voy a dar más mi diezmo en la iglesia. Y el diácono preguntó, ¿por qué, hermano? Porque esos diezmos son para el pastor, yo no quiero que él agarre nada de lo que yo traigo. Mire, voy a decir una cosa, yo no vivo en ese sentido o un siervo de Dios no vive porque la gente si da o no da. Uno vive porque Dios lo sostiene, en principio. Segundo, pero es responsabilidad de la casa sostener a sus pastores y a los que sirven. Ahora, yo podría traer un pastor de otra iglesia que venga y les hable de esto, pero alguno de ustedes diría, ¿por qué el pastor trae a alguien y no nos habla él directamente? Es como que usted quiere hablar de un asunto importante con sus hijos y manda a traer al padre del frente y dice, háblele por favor a mis hijos de este asunto. Esa es mi responsabilidad como un padre espiritual o el pastor en la casa, y decirlo de esa manera. Entonces ese hermano dijo, yo no voy a diezmar más. Mire, si usted retiene el diezmo, usted no afecta al pastor, se afecta a sí mismo, está trayendo maldición sobre su vida. Yo voy a estar siempre bendecido por el Señor. ¿Por qué, pastor? Porque yo cumplo con mi diezmo al Señor. Honro a Dios con mi diezmo, de todo lo que recibo. Una ofrenda pequeña o generosa, lo que sea, yo aparto mi diezmo. Entonces yo soy bendecido por el Señor. Tengo esa promesa de parte de Dios. Pero es importante entonces que todos sepamos que debemos de pagar el diezmo y traerlo al ministro de la iglesia, porque él es el que lo recibe. En el Antiguo Testamento era el sacerdote que lo recibía. Aquí, en este caso, en nuestra casa, son los hermanos servidores que reciben el diezmo. Pero en cierto sentido, mi esposa y yo como pastores los recibimos porque oramos por ustedes y los bendecimos. Pero aclaramos, no son para nosotros. No es que nosotros los tomamos para nuestro uso.
como representantes del Señor Jesucristo y como ministros de Dios, recibimos los diezmos aquí en la tierra para hacer la obra del Señor, para administrar la operación de su ministerio. Eso incluye muchas cosas. Cuando lo recibimos aquí en la tierra como ministros del Señor Jesucristo, Él lo recibe en el cielo. En Hebreos capítulo 7, 1 al 9, dice que el que recibe en el cielo el diezmo es alguien que tiene el testimonio de que vive. Así dice Hebreos capítulo 7, verso 1 al 9. Lo recibe un hombre natural, un hombre carnal, un hombre mortal, pero en el cielo lo recibe uno que tiene el nombre de que vive. Es decir, cada vez que traemos el diezmo a la iglesia local, lo presentamos al Señor de una manera aceptable en fe y según la enseñanza de su palabra, aunque es el pastor quien lo recibe, pero en el cielo lo recibe uno de quien se da testimonio de que vive, es decir, el Señor Jesucristo. No tenemos que enviar los diezmos al cielo para que Dios pueda reparar las calles del cielo. No tenemos que mandar el diezmo al cielo porque Dios se quedó sin dinero. Él no necesita pagar la cuenta de energía o porque hay crisis financiera en el cielo. Dios no necesita el dinero se necesita acá en la tierra para establecer su pacto. Además, la economía del cielo nunca se declarará en bancarrota porque los fondos de Dios son ilimitados. Por eso es que traemos los diezmos aquí a la casa, porque aquí es donde se necesita avanzar el reino de Dios. En este tiempo ahora se paga la internet, se paga la luz, la energía. Ustedes lo han sabido, se los he dicho en otras ocasiones. No llegamos a Unión Fenosa y le decimos, mire, nos ve que tenemos fe. Sí, bueno, entonces por fe le pago el recibo de energía. No, tenemos que pagarlo. Tenemos que pagar el sostenimiento de todos los que trabajan a tiempo completo aquí en la iglesia y en todas las instalaciones de Ministerios Mundo de Fe aquí en Nicaragua. Lo hacemos. ¿Y de dónde viene ese recurso? No viene del extranjero. Ahora sale de nuestro sostenimiento. Cuando usted fielmente honra a Dios, usted está haciendo posible que la obra de Dios avance. Pero si lo retiene, no solo acarrea una maldición a su vida, sino que también deja que esa semilla nunca germine. Número 5. Cuando le presentamos los diezmos al Señor, podemos hacerlo en confesión, en línea con la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 26, el verso 4 al 9. El judío tenía que, o el del pueblo tenía que venir ahí al lugar donde Dios había escogido poner su nombre, traer su diezmo, su primicia o su ofrenda, y entonces tenía que hacer una declaración en línea con la palabra de Dios. Es lo que acabamos de leer. Usted me ha introducido en la tierra prometida, que fluye leche y miel, Él me ha bendecido. Traigo esta primicia como evidencia de que Él me trajo a la tierra prometida. En otras palabras, cuando usted y yo traemos diezmos a la casa del Señor, estamos dando testimonio público que el Señor nos ha bendecido. ¿Me estoy explicando? Él nos ha bendecido. Señor, aquí está, estoy trayendo testimonio público que nos ha bendecido. Entonces, tiene que ser una confesión en línea con la palabra de Dios, como lo hacía el israelita. Número 6, una de las cosas acerca del diezmo es que nos da la oportunidad de acordarnos de dónde vienen las bendiciones. Si no diezmamos, vamos a tener la tendencia de olvidarnos pronto que es Dios quien nos hace prosperar, así como el pueblo de Israel lo hizo. Por eso es importante que en la forma en la que presentamos el diezmo es un recordatorio de dónde vienen las bendiciones. Cuando usted y yo traemos nuestro diezmo, estamos haciendo un recordatorio de dónde vienen las bendiciones que tenemos. ¿Me estoy explicando, hermano? Recordamos, estamos diciendo, Señor, yo sé que viene de ti. Es de ti que lo recibí y a ti lo estoy entregando nuevamente. Entonces es un recordatorio de dónde vienen las bendiciones. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? En Deuteronomio capítulo 8, versos 1 al 20, pueden leerlo en casa, ocurrió lo siguiente. El Señor les dice al pueblo de Israel, después de pasar 40 años en el desierto, la nueva generación entra, y antes de entrar en la tierra, Moisés le dice al pueblo de Israel, mire, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da,
y hayas prosperado, y tengas casas artesonadas que tú no construiste, y tengas viñedos que tú no sembraste, y bebas vino de uvas que tú no sembraste, y te untes aceite aromática de olivas que tú no sembraste, y tengas animales que tú no cuidaste sus rebaños, etcétera, etcétera. Cuando llegue todo eso, y la plata y el oro se te multipliquen, y te haya ido bien en la tierra que el Señor tu Dios te da, no te olvides que fue el Señor el que te dio el poder para hacer las riquezas. Porque el día que te olvides que es de parte de Dios que viene lo que tienes, ese día has comenzado a olvidarte que viene de parte del Señor la bendición, pero estás caminando en rumbo al lugar de una escasez o desierto espiritual donde se va a acabar la bendición. Por eso debemos nosotros de recordar de dónde viene la bendición. Lo que usted y yo hoy tenemos, la ropa que usamos, el calzado que ponemos, el perfume que usamos, la casa en la que vivimos, el vehículo que usamos, donde estudian nuestros hijos, el trabajo que tenemos, las oportunidades que tenemos, todo viene del Señor. Número 7. Deuteronomio capítulo 26, verso 10 al 11, enfatiza que eso es algo que debemos hacerlo en la privacidad de nuestro hogar. Debemos de tomar tiempo para adorar a Dios y luego oramos sobre el diezmo en la iglesia y adoramos a Dios en el dar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando nosotros traemos el diezmo, una recomendación, hermano, no esté preparando su diezmo aquí, tráigalo ya listo, en su casa. Y lo primero que debe de hacer es, en lo privado, adorar a Dios y decir: Señor, yo quiero darte gracias porque has sido fiel, tú me has bendecido más allá de lo que yo esperaba, y yo quiero en obediencia honrarte a ti, Señor. Y aquí está lo que te pertenece, Señor. Entonces, cuando en privado usted adora a Dios, luego viene en público a adorar al Señor. Es lo que hacemos. Cuando venimos y lo ofrecemos, lo entregamos, estamos adorando al Señor. Entonces, sumamente importante eso. Y número 8, para terminar, la Biblia nos enseña que el diezmo es santo, le pertenece a Dios. Cuando lo usamos en lugar de dárselo a Dios, le estamos dando un uso inmundo y estamos pecando contra Dios. En Deuteronomio capítulo 26, verso 12 al 14, nos enseña que el judío le decía al Señor, la versión del 60 dice: no he comido de ello en mi luto. La palabra luto significa reducirse a nada, vacío, problema, vanidad, aflicción, tristeza, etc. Es decir, no he comido del diezmo, no me he comido el diezmo en mi luto. Es decir, en los tiempos difíciles no me he comido el diezmo. A veces cuando los tiempos se ponen difíciles hay personas que dejan de diezmar. Pero cuando hemos hecho lo que Dios nos ha mandado, entonces tenemos derecho a esperar recibir las bendiciones de Dios. Verso número 16 al 19 de Deuteronomio, terminamos con esto. Dice Deuteronomio 26, 16: hoy el Señor tu Dios te ordena obedecer todos sus decretos y ordenanzas. Así que asegúrate de obedecerlos de todo corazón. Tú has declarado hoy que el Señor tu Dios, que el Señor es tu Dios, y has prometido andar en sus caminos y obedecer sus decretos, mandatos y ordenanzas y hacer todo lo que Él te diga. Verso 18: el Señor ha declarado hoy, mira esta bendición, el Señor ha declarado hoy que tú eres su pueblo, su tesoro especial, tal como lo prometió, y que debes obedecer todos sus mandatos. Si lo haces, mira, Él te pondrá por encima de todas las otras naciones que creó. Entonces recibirás alabanza, honra y fama. Serás una nación santa para el Señor tu Dios, tal como lo prometió. En otras palabras, cuando presentamos el diezmo debemos recordar que es santo, le pertenece a Dios. No debemos de usarlo para otros propósitos. No debemos de usarlo o comérnoslo. La versión del 60 dice: no me lo comí en mi luto. Es decir, en mi tiempo de necesidad, Señor, no tenía y me lo voy a comer, Señor. Lo voy a usar en esto, Señor.
Decía el israelita: Señor, en mi tiempo de luto no lo usé. Pasé necesidades, pasé aflicciones, Señor, pero me acordé que tú dijiste que si yo te obedecía, tú me vas a bendecir. Hermanos, el diezmo, además de ser un acto de obediencia, lo es o es también un acto de fe. Porque ¿cuántos le creen a Dios? No estoy preguntando cuántos creen en Dios, sino cuántos le creen a Dios. A ver, levanten la mano los que le creen a Dios. ¿Ustedes creen las promesas de Dios? Bueno, entonces cuando traemos el diezmo, lo usamos para el propósito que Dios lo estableció. Estamos diciendo: Señor, aunque tuve necesidad, no lo usé, no me lo comí, porque yo creo que tú dices que si te obedezco, yo seré bendecido. Mis amados hermanos, al compartirles esto esta mañana, no se trata solo de compartirles una información y que ustedes digan: ay, qué bonito lo que el hermano nos habló hoy. No se trata de eso. Se trata de que lo pongamos en práctica, de que le creamos al Señor. Y en la medida que le creamos al Señor, vamos a ser bendecidos. Amados hermanos, el deseo de Dios y el de nosotros como pastores aquí en esta casa, los que servimos a tiempo completo en esta casa, es que Dios te bendiga. Yo quiero que sepa que cada viernes por la mañana hay un grupo de líderes que nos juntamos a orar, y estamos orando por ti. Oramos por todos ustedes que están en diferentes lugares, y oramos de esta manera: Señor, donde se encuentre un miembro de esta casa, pedimos que tú les bendigas, que sanes a los que están enfermos, que vayas y los bendigas, que vayas y los prosperes. Señor, acuérdate de esta casa, de los miembros de esta casa. Nuestro deseo es que Dios te bendiga grandemente. Y en la medida que Dios te bendiga grandemente, hermano, bendice a Dios también. Si Dios te ha prosperado, si Dios ha hecho crecer tus finanzas, en esa misma forma bendice a Dios. No sigas dando lo mismo que diste siempre si Dios ya te ha bendecido más. En la medida que Él te bendiga más, bendice su obra y su casa. Querido Señor, esta mañana yo quiero orar una vez más por este pueblo, Señor. Oramos porque sean un pueblo que vivan, experimenten en sus vidas tu bendición en niveles y en dimensiones más allá de lo que podemos entender o pedir, Señor. Señor, si bien es cierto, tu mayor interés es la salvación de nuestras almas, no es tanto el bienestar material, pero no podemos negar el hecho de que tú nos bendices. Señor, nos bendices proveyéndonos una casa. A veces nos bendices proveyéndonos una casa con un precio tan favorable, Señor, rentándola o comprándola. No podemos negar que eso es tu bendición. No podemos negar que eso son añadiduras que tú nos das, Señor. Pero en la medida que corporativamente esta casa diezme, esta casa será bendecida. Pero en la medida que cada miembro aprende a diezmar, será bendecido él y será bendecida esta casa. Querido Padre, yo te doy gracias por esta oportunidad de compartir esos principios y estas verdades, que el propósito es que haya un entendimiento más claro de cómo honrarte a ti con nuestras finanzas. Y en esa medida, entonces, podremos bendecir no solo tu casa, tu obra, pero bendecir a otros y alcanzar la bendición que necesitamos para nuestra familia. Bendice los planes y proyectos de cada familia y de cada hermano de nuestra casa. Esa es nuestra oración esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos al Señor un aplauso esta mañana por su palabra.